¿Qué tal? ¿Cómo están, amigas, amigos de la Octava Digital? Seguimos platicando, por supuesto, esta semana de todo lo que aconteció en Jalisco, en Guanajuato, pero vamos a profundizarlo precisamente. Y vamos con un experto en materia de narcotráfico, me quedo Ricardo Ravelo. Ricardo, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos aquí en la Octava. Muchas gracias por la invitación. Ricardo, tienes un libro que a mí me encanta recomendar por la calidad. Bueno, tienes varios libros, pero el último de ellos que me encanta, por supuesto, recomendar por la calidad del mismo de la narcopolítica. Y yo la primera pregunta que te haría, o la primera lectura que te pediría es, ¿quiénes son los padrinos políticos del cártel de Jalisco Nueva Generación? Es un crecimiento exponencial de este cártel y de repente no entendemos, por supuesto, la operación, tú lo habíamos platicado otras veces, del narcotráfico sin este padrinazgo político, pero en el caso concreto del cártel de Jalisco Nueva Generación, ¿qué se sabe sobre sus relaciones políticas? Mira, en realidad alrededor de este grupo criminal hay muchos misterios. Uno de estos es, digamos, hasta dónde realmente pudiera ser una suerte de brazo armado, brazo o extensión auspiciado por la Secretaría de la Defensa Nacional, como en su momento ocurrió con los Zetas, o bien es un grupo paramilitar pagado por empresarios que se quieren apoderar de recursos naturales en diversos territorios del país y habrían financiado a un grupo armado de esta naturaleza para hacerlo aparecer como cártel, como un grupo criminal que disputa el tráfico de drogas, disputa el huachicol, pero que también entre sus actividades está establecer un control territorial con el fin de apoderarse de recursos naturales, pero la gran pregunta aquí es, sigue siendo, ¿quiénes están detrás? Bueno, mucho de esto resulta un tanto difícil de conocer bien a bien. Lo cierto es que el cártel de Jalisco ha tenido una expansión bastante considerable en los últimos 14 años y a lo largo de este tiempo han aparecido gobernadores que han permitido el acceso, la entrada de células de este cártel a los territorios. Uno de ellos fue Aristóteles Sandoval, a quien se le identificó con el cártel de Jalisco al inicio de su administración, aunque en algún tramo de su carrera política también recibió financiamiento del cártel de Sinaloa. Esto que afirmo consta en expedientes que además yo he publicado en diversos medios y en libros. Luego, Aristóteles Sandoval le hereda digamos, a este grupo a Alfaro, a Alfaro, el gobernador de Jalisco. Y Alfaro mantiene, digamos, las estructuras del grupo bien afincadas en el Estado y en distintas etapas, bueno, el grupo ha tenido capacidad para extenderse a grado tal que hoy, digamos, de acuerdo con la radiografía que se conoce del cártel de Jalisco, tiene dominios desde Quintana Roo hasta Baja California. Y a lo largo de este tramo, que es toda la República Mexicana, pues ha establecido muchas complicidades, ¿no? Complicidades con militares, complicidades con gobiernos, complicidades con alcaldes, con empresarios, porque de otra manera no podemos entender, digamos, de manera natural, no podemos entender la expansión que ha tenido, una expansión explosiva desde mi punto de vista, en solo 14 años. Eh, es imposible que un grupo criminal crezca tan aceleradamente sin complicidades políticas y empresariales.
Desde mi punto de vista, esto explica el crecimiento del cártel de Jalisco y explica también la impunidad con la que se ha manejado. Siempre me he preguntado por qué no es combatido por el ejército mexicano. Y esto ha despertado muchas sospechas. Hay valores entendidos, es una extensión militar, ¿con qué fin? ¿Para qué? En realidad no lo sabemos. Yo no creo en este escenario de buenos y malos. Yo creo que si el cártel de Jalisco Nueva Generación existe y ha crecido es porque tiene una función para el aparato político del Estado mexicano. Mucho se ha comentado, mi querido Ricardo, precisamente sobre ello. La violencia como forma de control social, a raíz de la aparición de los Zetas, precisamente la operación de los militares dentro del negocio del crimen organizado. En esta situación, ¿el cártel de Sinaloa es similar al de Jalisco? ¿O el de Jalisco Nueva Generación opera completamente distinto a lo que conocíamos con el cártel de Sinaloa? Mira, digamos que hoy casi compiten en tamaño dentro de la República Mexicana. El cártel de Sinaloa es el más grande, se ha considerado uno de los más grandes grupos criminales del mundo, por lo menos así lo ha calificado la DEA, cuando perseguía a Joaquín el Chapo Guzmán. Pero el cártel de Jalisco, hay que recordar que nació como una extensión del cártel de Sinaloa. ¿Mm? Este, Hace 14 años surgieron dos grupos en Jalisco. Surgió el cártel de Jalisco, perdón, surgieron tres grupos. Surgió el cártel de Jalisco, luego surgió un grupo paramilitar conocido como los Matazetas y un tercer grupo se conoció como la Resistencia. Los tres grupos afincados en Jalisco. Eh, Respecto de los Matacetas, se sabe, bueno, que fue una fuerza armada para combatir a los Zetas. Eh, Esto realmente no quedó claro si realmente eran dos grupos criminales que se disputaban un territorio y una hegemonía en el tráfico de drogas, o era la Sedena, los militares que financiaron a un grupo armado para enfrentar a los Zetas que eran desertores del ejército mexicano. Esa explicación todavía no existe por parte de la Sedena. Y desaparecieron, tan pronto cumplieron algunos fines, desaparecieron tanto la resistencia como los matacetas. Y el que se quedó fue el cártel de Jalisco, como una extensión de Sinaloa, que después se independizó y empezó a tomar mucha fuerza por su cuenta hasta lo que hoy conocemos. Eh, pero es un grupo que se caracteriza por ser bélico, aunque su discurso es un poco tramposo, porque ellos dicen que cuando llegan a un territorio llegan a liberar al pueblo de los malos. Ellos no roban, ellos no extorsionan, etcétera, etcétera, pero sin embargo se apropian del territorio, haciendo la guerra a los grupos contrarios. Eh, a diferencia de Sinaloa, que es un grupo tradicionalmente negociador, aunque bueno, también han hecho uso de la fuerza, pero viene de una tradición diferente. Sinaloa es un grupo más negociador, más dado a la corrupción, más dado a la negociación que a la beligerancia, ¿no? Aunque ya las nuevas generaciones que están en el cártel de Sinaloa han abandonado un poco esta herencia que viene de Pablo Acosta, viene de El Mayo Zambada, viene de Juan José Esparragosa Moreno, el Azul. Esta gente de la vieja guardia consideraban que la violencia es un factor enemigo del negocio de las drogas. Por eso ellos preferían negociar y pactar
que usar las armas, ¿no? Pero las nuevas generaciones actúan de manera diferente, ¿no? Yo diría que poniendo a los dos grupos en la balanza, es más violento el cártel de Jalisco que Sinaloa. Ricardo, retomando un punto que mencionaste al principio, la violencia como forma de control social, los Zetas, el cártel de Jalisco, estamos hablando de en un momento dado, a lo mejor es una especulación lo que te pregunto y te ofrezco disculpa por ello, pero de la paramilitarización del negocio de las drogas. Ya ha existido, digamos, los Zetas, digamos, dentro de la historia del crimen organizado, con algunas excepciones, pero los Zetas fue una versión bastante terminada, una versión bastante construida, muy construida del paramilitarismo ligado al tráfico de drogas. Es decir, los fundadores de los Zetas, pues hay que recordar que los más de 38, 40 soldados de élite, pues salieron del ejército, ¿no? La versión oficial es que los corrompieron. Hay otra versión eh, que sostiene que en realidad fue un proyecto militar para tener de alguna manera ciertos controles en el negocio de las drogas. Pero detrás de todo este tema de las drogas, también no podemos dejar de ver la guerra por el control territorial, sobre todo en territorios que son ricos en gas, que son ricos en otros minerales, que obviamente hoy son muy demandados y tienen gran mercado. Es decir, por ejemplo, la cuenca de Burgos y toda esa zona de Tamaulipas, pues a base de violencia lograron mucho desplazamiento humano y los territorios quedaron totalmente vacíos para poderlos explotar. Es decir, vale considerar que detrás, posiblemente no de todos, pero detrás de algunos grupos criminales hay grupos empresariales nacionales o extranjeros que utilizan estas figuras del paramilitarismo para desplazar a grupos humanos de territorios que luego quieren ocupar para explotar sus recursos, ¿no? Y obviamente lo que llama mucho la atención es que el Estado mexicano se preste a una suerte de juego bélico en el que nos hacen pensar que ellos son los buenos y afuera en las calles generando violencia están los malos. No podemos dejar de ver que pueden ser resortes del propio Estado y de la clase empresarial para dominar zonas estratégicas del país, sobre todo ahora que están en juego la explotación de recursos naturales que son parte de la riqueza de México. Hablamos entonces de una guerra interminable, mi querido Ricardo, una guerra que está basada precisamente, como dices, en la cuestión territorial, pero que parece que no va a tener fin. Es una guerra, cuando hablamos de las drogas, una guerra fallida completamente. ¿Por qué ha resultado fallida? Esa es la gran pregunta. Yo considero que no hay grupo criminal en México que tenga más poder que el Estado Claro. mexicano, pero el Estado mexicano no los combate y eso despierta muchas dudas. ¿Por qué no los combate? ¿Acaso cumplen una función que importa al Estado mexicano? Es decir, combaten a ciertos grupos, ¿no? Combaten a ciertas cabecillas, ciertos cabecillas eh, que, bueno, quizás resultan ser muy evidentes. Digamos, pensando un poco en voz alta Claro. esta parte, tratando de construir una hipótesis. Digamos que todo esto es debatible, este, pero llama mucho la atención y siembra mucha sospecha la inacción gubernamental. eh, y por ejemplo, que quede en evidencia que el Estado mexicano no está cumpliendo su obligación de garantizar seguridad
y si no está cumpliendo la obligación de garantizar seguridad, esto se interpreta como que el Estado mexicano le da la espalda a su propia población, lo cual me parece bastante grave. Este, Partiendo de la base de que, bueno, esto genera dolor, muerte, terror, miedo. eh, Hay acciones de narcoterrorismo que son muy evidentes y que en el discurso el gobierno federal las minimiza. Sin embargo, la violencia no acaba. Y obviamente esta parte que estoy mencionando de la explotación de recursos, es una parte, porque también en el fondo hay una guerra en el tema de las drogas y en el robo de combustibles. Hay un saqueo permanente al país, tolerado por el gobierno. Porque si hablamos de la explotación de combustible robado, este problema prevalece, no se ha terminado. Aun cuando se ofreció por parte del presidente que iban a erradicar a las bandas dedicadas a eso. Hoy lo cierto es que a 4 años de distancia, pues no hay un solo funcionario preso relacionado con el huachicoleo. Claro. Mi querido admirado Ricardo Ravelo, yo como siempre de verdad te agradezco muchísimo tu generosidad con la octava y tu inteligente y reconocible, respetado análisis. Muchísimas gracias.